Gloria al Señor. Amén. Entonces, qué gozo estar en la casa del Señor, y los que están en su casa y hermanos amados conectados a la palabra. Qué bueno que estamos pendientes, ¿verdad? Todos tenemos un deseo, tenemos un anhelo, tenemos la necesidad en nuestro corazón de poder estar en la casa de Dios. Pero yo creo que va a llegar el tiempo. Lo importante es que ahorita estemos en casa, que nos resguardemos, que nos cubramos, que hagamos lo que nos toca a nosotros. Y entonces el Señor hará su parte. Amén. Nosotros vamos a, como le hemos dicho, nosotros vamos a hacer lo posible y el Señor hará lo imposible. Amén. He escuchado comentarios. Bueno, antes que todo, quiero saludar a todos los hermanos que nos escuchan en su casa. Mucha gente que también nos puede estar escuchando en la radio. Le damos gracias al Señor por estos medios que nos ha permitido, que nos ha dado su misericordia para poder transmitir esa bendición, ¿verdad? Entonces, antes que todo, yo quiero decir que no es solamente ver algo, ¿verdad? Sino que nos conectemos al Espíritu de la palabra, al Espíritu del Señor, para ser sustentados desde nuestra casa. Y tú que tienes el anhelo, que estás triste porque no puedes estar en la casa de Dios, porque no podemos reunirnos, servir al Señor como lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, hermano amado, yo te invito que ahí en tu casa lo hagamos con todo nuestro corazón. Acuérdense que hay 3 templos en los cuales el Señor, que nos ha permitido de alguna forma desarrollar nuestra vida. El primer templo somos nosotros mismos, porque somos templo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos somos templo del Espíritu Santo? Amén. Y en ese templo también tenemos labores, a ese templo también le tenemos servicios que tenemos que hacerle, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ahorita tenemos la obligación de resguardarlo, de cubrirnos, de estar en casa, de protegernos. Pero también está el otro templo, la otra morada, que es nuestra casa. Nuestra casa es una iglesia, amén. Y hoy el Señor te está permitiendo tener ahí un altar, el Señor te está permitiendo ahí adorarlo. Yo quisiera decirles, hermanos amados, que no hagamos las cosas a la ligera, con irresponsabilidad, porque la palabra del Señor dice: maldito el que haga la obra del Señor negligentemente o indolentemente. Yo te pido que nos conectemos, que apartes tu tiempo, que no las cosas de la casa nos impidan estar como debe de ser. Tu casa es una iglesia, amén. ¿Cuántos me están oyendo en esta hora? Tu casa es una iglesia, a su nombre. Entonces tu casa es una iglesia, ahí sírvele al Señor, ahí hagamos altar al Señor, y que desde cada casa se levante un holocausto, se levante un aroma fragante que suba a la presencia del Señor. Pero también está la casa, el templo, la casa de Dios, el templo físico, pero que hoy el Señor ha permitido, y por las situaciones que están pasando no podemos estar todos congregados. Pero desde aquí les enviamos esta bendición, y desde aquí el Señor añada a su bendición. Y ahí en tu casa está el Señor también, su presencia, su espíritu. Que la paz del Señor, que el amor del Padre, ¿verdad?, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Entonces yo quiero hablar acerca de lo que está en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versos 16 y 18. Cómo el Señor nos ha dado un territorio a cada uno de nosotros. Amén. Y nos ha dado un territorio para que nosotros ahí operemos, porque somos sacerdotes de Dios, del Dios Altísimo. ¿Cuántos somos reyes y sacerdotes? Amén. Amén. Dios te da una herencia, Dios te da un territorio. Yo quisiera, bueno, o tal vez el tema de hoy le vamos a poner el territorio de los hijos de Dios, ¿verdad? Porque no lo puse ahí, pero la Escritura dice claramente que a los levitas de las 12 tribus de Israel, escúchelo bien, de las 12 tribus de Israel había una tribu que era la tribu sacerdotal, pero que ahora en este nuevo pacto Dios nos ha constituido a nosotros, cada uno de nosotros, reyes y sacerdotes para nuestro Dios, ¿verdad? Y que dice la palabra que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y que también somos un sacerdocio espiritual y somos una casa espiritual de Dios. Amén. Entonces, y a los levitas, dentro del territorio que se les distribuyó para el pueblo de Israel, a ellos no les tocó territorio, a ellos no les tocó tierra, a ellos no les tocó herencia.
sino que el Señor dijo a los levitas: no les van a dar tierra, no les van a dar herencia. Yo seré su heredad, dijo el Señor. Yo seré su herencia, les dijo el Señor. Hermano, por eso, hermanos amados, nosotros los que estamos en Cristo Jesús no debemos aferrarnos a la tierra, no debemos aferrarnos al lugar, hermano, donde el Señor nos ha plantado, porque nuestra herencia no es terrenal, nuestra herencia es Jehová, a su nombre. Nuestra herencia es el Señor Jesucristo, y sabemos que tenemos de parte del Señor una casa eterna en los cielos, no hecha de manos, que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, primeramente, si Dios te ha permitido tener un terreno, estar en un lugar, tener una casa, tener un territorio que está a tu nombre, eso es añadidura. Eso es una añadidura a las bendiciones. Eso es una misericordia que el Señor ha tenido con tu vida. Eso es una gracia. Dios te ha permitido de alguna manera tener algo que sea de tu propiedad aquí en la tierra. Pero yo quiero decirte a ti, hermano amado, que eres siervo y sierva del Señor. Tu heredad es el Señor, a su nombre. Tu heredad es Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es el amén a eso? Tu herencia es el Señor y no es terrenal. Entonces no te entristezcas si no tienes terreno aquí en la tierra, si no tienes casa, hermano amado, si no tienes una casa que es de tu propiedad, estás pagando renta, o te están prestando un lugar para vivir, o estás compartiendo un lugar y no es tuyo. Yo no sé cuál es tu condición de tu vida si no tienes propiedades. Hermano amado, no te pongas triste. Tú eres un levita espiritual, a su nombre. Tú eres un sacerdocio de Dios. Entonces tu heredad, estás viviendo ahí, tienes un lugar donde vivir, el Señor te ha provisto. Pero no tengo casa propia, pastor. Sí, pero hermano, los levitas, los sacerdotes de por sí no tenían heredad, sino que su heredad era el Señor. Amén. No tienes casa, pero el Señor está contigo. ¿Cuál es el amén a eso? Tal vez el Padre no hay herencia que te dé, pero el Señor está contigo, a su nombre. Ahora, yo quiero que sepas, hay una razón por la cual el Señor te ha puesto en un lugar. Si de por sí nuestra vida no tiene de alguna forma por qué moverse en casualidades, sabemos lo que dice la palabra, que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, esto que está sucediendo en la tierra nos va a ayudar para bien a los que somos hijos de Dios. Pero nada de nuestra vida se escapa. No podemos decir que las casualidades están gobernando nuestra vida. Yo quiero que entiendas esto. Si estás en un lugar, si estás en una casa, si estás en una tierra, si estás en una cierta dirección, ¿verdad? En un número ahí de la calle, ¿verdad? Si estás ahí, Dios sabe por qué te puso ahí. El Señor tiene sus propósitos. Tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Tu heredad es el Señor y tu herencia no está en la tierra. Entonces quiere decir que el Señor te colocó en un punto específico. Dios sabe por qué. El libro de Hechos, capítulo 27, no, perdón, Hechos capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, creo que es 27, verso 36, por ahí si alguien lo busca. Dice que Dios a los hombres les estableció los límites de su habitación, y dice, y los lugares en los cuales debían habitar, Dios lo designó. Eso lo dice en la versión al día. Mire, hermano amado, Dios sabe en qué lugar nos puso, para que si palpándole le puedan hallar, aunque ciertamente el Señor no está lejos de nosotros, dice la palabra. Dios nos puso en un lugar para que lo bendijéramos, para que lo sirviéramos, y sobre todo, yo quiero decirte en esta tarde, el Señor nos puso en un lugar para que lo adoremos. Yo quiero que traslademos todo esto a un punto, primeramente de lo espiritual, y luego lo vamos a llevar al punto físico. Y yo quiero que me pongan atención para que me pueda yo dar a entender. Por ejemplo, el Señor le dijo a la samaritana: no es ni en este monte ni en Jerusalén donde adorarán al Padre, sino que el Padre anda buscando, ¿qué cosa? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Amén. Entonces nuestra adoración, le adoremos para que bendigamos su nombre. El Señor nos ha dado un altar donde nosotros vamos espiritual. La iglesia empezó en un lugar bien chiquito, apenas entramos, pero yo había rentado otro lugar, y cuando íbamos a meter las cosas en ese local, un poquito pequeño también, pero más grande que el que habíamos empezado. Entonces ese día cuando íbamos a meter las cosas, yo había pagado la renta, había pagado también ya el depósito.
Y íbamos a meter las cosas para empezar a hacer los cultos ahí. Entonces los dueños de ese local dijeron, ya no se los vamos a dar. Entonces yo me sentí bien mal, porque ya íbamos a hacer el culto ahí, habíamos anunciado que íbamos a hacer el culto ahí, y entonces nos cerraron la puerta. Entonces tuvimos que hacerlo ahí. Evidentemente fue una derrota, no, de donde estábamos, instaló el Señor. Entonces yo entiendo, esto no es mío, pero de por sí yo no debo de buscar heredad en la tierra. Si yo soy un levita espiritual, primeramente mis ojos no pueden estar en la tierra ni buscando heredad terrenal. Mas sin embargo debo entender una cosa, que Dios me coloca en un lugar por una razón. Mi heredad no es terrenal, pero sí tiene GPS donde Dios me ha puesto para desarrollar un ministerio, para levantar mis manos santas sin ira ni contienda, para ahí levantar adoración al Señor. Entonces, si tú tienes una casa que es de tu, hoy conectados, ¿verdad? Dios nos ha puesto en un lugar específico porque ahí vas a hacer luz, clamor al Señor. Porque Dios nos ha puesto ahí como una contención. El Señor nos ha puesto ahí todas las cosas, las funciones sacerdotales. Usted se va a dar cuenta que usted está desarrollando. Gloria a Dios, amén. Entonces no lo digo por criticar, pero me parece algo extraordinario. Por ejemplo, mire, hay quienes han tenido esa idea de que hagamos una colonia solo de cristianos, ¿verdad? O de que de una sola denominación, ¿verdad? Compran un terreno y lo dividen en pedazos, ¿verdad? Y cada quien construye ahí su casa y todos los hermanos viven en el mismo lugar. Gloria a Dios, está bien, yo no lo digo por criticar, simplemente viendo esto digo, ¿no será que el Señor nos coloca a todo su pueblo en diferentes puntos? Dios sabe por qué te llevó a un lugar, por qué estás en una dirección, por qué estás en otra calle, porque de esa manera, al levantar nosotros adoración en donde estamos, hermano, al invocar y levantar incienso agradable al Señor, estamos haciendo una cobertura, estamos haciendo una protección, hermano, estamos haciendo una contención espiritual a toda la maldad que está siendo desatada en la tierra. Mire, cuántas gentes en este mismo momento pueden estar haciendo invocación de muerte, invocación de maldad. El Señor nos mostraba cómo mucha gente ahorita está invocando temor, invocando muerte, invocando a las potestades de las tinieblas para que se muevan en la tierra. Y el pueblo del Señor, por eso tú como sacerdote te ha puesto en ese lugar. Tal vez fue como una coincidencia, como una casualidad que llegaras a esa casa, pero tú no sabes si ahí el Señor te ha levantado, hermano, como una luz en medio de las tinieblas. Pastor, pero es que ahí cerca hay un brujo. Por eso el Señor te puso ahí, porque esa gente está invocando muerte, esa gente está invocando que las potestades que están saliendo a cabalgar la tierra hagan de estragos en la vida de las personas. Pero Dios nos ha colocado ahí para presentar la batalla. Y yo quiero que tú veas cómo la adoración también para la plaga y para el mal que viene en la tierra. Ahora cuánto más si estamos en medio de nuestras familias. Por ejemplo, mire, segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 16. Búsquenlo ahí porque no va a aparecer en la pantalla. Búsquenlo ahí en su Biblia, por favor, ahí en su casita. Segundo libro de Samuel 24, 16. Dice: y cuando el ángel le extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Es decir, el ángel se detuvo, venía la mortandad, ya venía matando, y ahora iba a entrar la destrucción a Jerusalén. Pero el ángel del Señor, el ángel que destruía y el ángel que mataba, se detuvo precisamente en la era de Arauna Jebuseo, ¿verdad? Y David había cometido pecado, y por lo que había hecho David era una de las cosas que había hecho. Él como gobernante, como rey, había cometido faltas, y entonces venía la destrucción para la tierra. Y no fue el pecado que a él había cometido con Betsabé, no, sino fue
Porque él quiso censar al pueblo, y cuando dice que el mismo enemigo lo incitó para que censara al pueblo, y cuando él censó al pueblo, y como que vino orgullo y arrogancia en su corazón, que él tenía tanto y que poseía tanto y la fuerza de su poder, entonces eso fue lo que hizo que se desatara esa peste, que se desatara esa plaga. Y hoy lo que está haciendo el Señor, ¿verdad?, es humillando a muchas economías, a muchos gobernantes. Han habido presidentes, gracias a Dios, que se han humillado y han clamado delante del Señor. Pero hay naciones, hermano, que han tenido arrogancia, ¿verdad?, que han tenido esa altivez de sus recursos. Pero como ahora muchos países están siendo destruidos completamente, va, sus economías, el temor y todo lo que está viniendo. Pero yo quiero que mire esto, cómo esa destrucción se paró precisamente en la era de Arauna Jebuseo. Y yo, para ir rápido, solamente quiero decirle uno de los aspectos que miramos en la vida de este hombre Arauna, es que era un adorador. Es decir, este hombre no es de que cuando vino la plaga y la mortandad se humilló y empezó a adorar al Señor, que eso no es malo, al contrario, es algo que debemos de hacer. Pero este era un hombre que él ya lo practicaba. Es más, ese territorio donde Arauna estaba, él ya ejercía eso. Mire, por ejemplo, segundo libro de Samuel 24, pero ahora vamos a ver el verso 20. Porque el ángel, ahora el profeta le da la orden a David, dice: tú tienes que ir allá, viste, ya viste, te diste cuenta dónde se paró el ángel, a dónde ya no pasó. Entonces tú tienes que ir ahora ahí a ese terreno y vas a ofrecer un holocausto, vas a ofrecer ofrendas, para que, un sacrificio, para que se detenga la mortandad. Entonces va David y llega al lugar donde estaba, al territorio, a la era o la parcela. Era y parcela es lo mismo, donde estaba Arauna. Y dice, verso 20: y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Y saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene a mí mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que se cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Arauna era dueño de ese terreno. Mire lo que estamos hablando de nuestras propiedades, ¿va? Arauna era dueño de ese terreno, mas sin embargo no se aferró a él. Tómalo. El Señor te dijo que tomes este terreno para aquí levantar un altar al Señor. Es que David le dijo: yo vine a comprarte este terreno porque Dios me dijo que yo voy a levantar un altar acá para que cese la mortandad del pueblo. No, rey, tómalo. Es más, yo te lo doy. Agárralo, levanta ahí, haz lo que Dios dijo que se hiciera para que cese la mortandad del pueblo. Pero miren lo que pasa aquí. He aquí, cuando llegan a su casa, dice Ornán: aquí hay bueyes para el holocausto, y los trigos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Entonces David compró la era de los bueyes por 50 siglos de plata. Entonces, aquí hay un asunto. Arauna no se aferró, sino que lo entregó. Aunque David se lo pagó, pero David se lo pagó porque dijo: no, yo no voy a darle nada al Señor que no me cueste. Lo que le voy a dar al Señor tiene que salir de sacrificio de mis fuerzas, porque eso es una ofrenda al Señor. Pero Arauna se lo quería dar todo. Arauna ya tenía bueyes, Arauna ya tenía leña para el holocausto. Esto me lleva a mí a pensar que de por sí en ese terreno Arauna adoraba al Señor y ya le levantaba holocaustos al Señor desde antes. Por eso cuando el ángel que venía con la destrucción se encontró en ese lugar, se detuvo. Porque yo quiero decirte una cosa, hermano, que la adoración para la maldición. La adoración, hermano, corta la ira. La adoración va a hacer que las plagas cesen. Por eso el Señor es cuando Él le dijo: mira, la hora viene, le dijo a la samaritana, y ahora es cuando los verdaderos adoradores no van a adorar al Padre ni en este monte ni en Jerusalén, sino que el Padre anda buscando gente que le adore en espíritu y en verdad.
Y el Señor los ha lanzado como saetas. El Señor te ha lanzado como flecha de valiente. Y uno lo ha puesto al sur, al norte, otro al sur, otro al este, otro al oeste. Y ahí donde el Señor te ha puesto, no te aferres, no digas, es mi casa, es mi terreno, es mi lugar, a mí me ha costado. Si es tuyo o no es tuyo, pero ahí Dios te puso para levantar un altar de adoración al Señor, a su nombre. Porque cuando llegue, hermano, si llegara cerca de ti la maldad, si llegara cerca de ti la destrucción, si llegara el ángel de la muerte donde tú estás, se va a parar en donde hay adoración. Porque la adoración es para misericordia. Abre la misericordia del Señor donde hay un pueblo que se humilla, y por eso Dios es que los ha puesto ahí. Entonces, no te lo voy a aceptar así, le dijo David, sino que yo lo voy a comprar, porque no le voy a dar al Señor algo que a mí no me cueste. Ahora mire lo que le sucede. David entiende que para levantar un altar que sea agradable al Señor tiene que costar. Tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una entrega, tiene que haber algo que nosotros demos. Pero si Arauna ya tenía bueyes, es que él ya tenía holocausto, es que él ya levantaba altar. Lo voy a decir en otras palabras, él ya invertía en su adoración, él ya daba. Yo me acuerdo mucho, ¿verdad? De un testimonio de un hermano, y eso lo he contado, de aquel hermano que le decía al Señor: tu obra tiene necesidad. Señor, mira, la gente tiene necesidad. Padre, yo quiero dar para tu obra, yo quiero dar para tu reino. Señor, provéeme, dame, porque yo quiero darte, decía él. De tanto que él seguía orando, el Señor le contestó: ¿por qué me pides que te dé? Señor, es para tu obra, pero y los carros que ya te di, le dijo el Señor, y los terrenos que ya te di, y el sueldo que ya te di, y el trabajo que ya te di. Es que lo que le vamos a dar al Señor tiene que salir de nuestras fuerzas. Por eso de nuestros lomos, de nuestra sangre. Por eso la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también con todas tus fuerzas. Y eso es parte de la adoración. Ahora, mire, entonces, lo que le pasó aquí es que David lo compró por 50 siglos de plata. Y usted sabe que el 50 es libertad, el 50 es jubileo, el 50 es se acaba la deuda, el 50 es se abre la cárcel, se corta la maldición. Jubileo es se para el juicio. Pero a mí me llama la atención que lo mandaron a un lugar específico. No le dijeron a David: ve, David, levanta un altar al Señor, ofrece el holocausto para que se pare la mortandad, para que pare la plaga. No, sino que lo mandaron: allá vas a ir, a aquel terreno donde vive Arauna, ahí tienes que llegar, y ahí vas a levantar el holocausto y se lo vas a comprar. Pero yo quiero que usted vea esto, porque este hombre ya tenía de por sí ahí, él levantaba un altar de adoración al Señor. Entonces yo te comencé diciendo: tú eres un sacerdote del Dios Altísimo. Tu heredad no es de la tierra, pero Dios te ha dado territorio. Amén. Dios te ha dado una era donde tú estás. Tienes un territorio espiritual a su nombre. Como ministros, como casa de nación que nosotros tenemos como siervos de Dios, para familia sacerdotal, Dios te da un tiempo a su nombre. Ahora mire, Génesis 18:23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás por amor a los 50 justos que estén dentro de ella? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿Sí está leyendo? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. A mí me llama la atención este verso. Yo quiero que usted lo lea. Ponga sus ojos ahí, hermanos amados. Mire, y Señor, nunca hagas esto. No hagas morir al justo con el impío. Aunque estos justos estaban en Sodoma, y en Sodoma no se halló ni siquiera 50 justos. Como había solo un justo, el Señor lo sacó. Pero yo quiero que vea este verso.
¿Cómo el Señor le dice? Abraham le da esta petición y el Señor le dice: ciertamente, si es así, Abraham, si hubiera 50 justos, por amor a esos 50 justos, yo no los voy a destruir. Entonces yo quiero que tú veas esto en esta hora. Pues es importante que nosotros nos acerquemos al trono del Señor para hallar misericordia, para adorarlo, para bendecirlo, para que Él sea propicio con nuestros pecados, para afirmar nuestro corazón en Jesús, que Él es el justo y Él es nuestra justicia, hermano, para afirmar nuestra fe en Él y abrirle nuestro corazón al Señor. Porque mira, el Señor, el juez de toda la tierra, si tú piensas que lo que está sucediendo en la tierra es un juicio de Dios que ha venido de nación en nación, pues yo te digo que el juez de toda la tierra, mira lo que dice la palabra: no hará morir al justo juntamente con el impío. Y hoy yo le quiero pedir al Señor protección. Pídele al Señor protección. Dile: Padre, yo no soy justo porque mis obras sean justas, sino yo soy justo por la sangre de aquel justo que murió por mí y fue rociada sobre mi cabeza. Y ese justo está ahora en mi corazón, es Jesucristo. A su nombre. ¿Cuántos tienen al Señor Jesucristo en su corazón? Entonces, en el nombre del Señor Jesús, ahora le pidamos: Señor, no me hagas morir juntamente con el impío. No me vayas a tratar como tratas al impío, sino que el Señor haga diferencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso dice el libro de Malaquías, que el Señor va a hacer diferencia entre el justo y el impío. A su nombre. Que no nos va a dejar el Señor, no nos va a tratar el Señor juntamente con el impío. Por eso es importante que nosotros nos resguardemos en nuestra casa y ahí levantemos un altar al Señor y miremos, hermano, que en ese lugar el Señor te ha puesto para justicia. Ahora, el Señor nos va a apartar como justos. Pero ¿qué pasa si viene un juicio sobre la ciudad? El Señor no va a tratar igual al justo que el impío. Dice la palabra que no va a dejar morir al justo juntamente con el impío. Y hoy nos aferremos a esta palabra y no temas, hermano amado, no temas. El Señor es fiel a su palabra, el Señor no va a fallar a su palabra. Y hoy le vamos a rogar al Señor que no deje que ninguno de sus hijos muera junto con el pecador por este juicio que está viniendo a la tierra. Pero ¿sabes qué, hermano amado? Pero ¿qué pasaría si entonces los justos que están en la ciudad se ponen a clamar al Señor? Y se ponen a hacer altar al Señor, y se ponen a hacer, hermano, un holocausto al Señor, a su nombre. ¿No será, hermano, que va a pasar esto que pasó con este hombre? Que en su lugar, en ese lugar, la peste va a parar. Entonces yo quiero decirte que donde tú estás, Dios te puso para que alumbres. Y más que todo, más que en este tiempo, para que adoremos al Señor, a su nombre. Ahora mire, las eras eran lugar de cultivo de granos, eran parcelas. Las eras eran el lugar donde se cultivaba el trigo. Entonces la palabra dice que nosotros somos trigos del Señor, somos trigos para el granero del Señor, a su nombre. Y también acuérdense que en las parcelas donde se sembraba el trigo, en las eras donde se sembraba el trigo, también de repente venía el enemigo y ¿qué hacía? Le sembraba cizaña. El Señor mandó a sus siervos. Pero hermano amado, donde hay un pueblo de Dios que hace su momento, va, que tú como pueblo de Dios, si eres trigo, no eres cizaña. Aquí la era, este es el momento en que la era va a salir a la luz que Dios te dio. Ahí se va a manifestar, porque la palabra dice que el trigo va a ser zarandeado. Pero cuando se zarandea el trigo, queda el grano puro, queda el grano limpio. Pero que estamos siendo de alguna manera zarandeados. Tal vez ha venido la zaranda a nuestra vida. No somos cizaña. En medio de esta prueba, después de esta prueba, va a quedar un fruto, va a quedar el trigo. Es decir, nos vamos a levantar. El Señor le dijo a Pedro: el enemigo, ¿qué te quiero decir en esta hora? Eso, para parar la plaga, pero la vas a parar con fe. Ahora, así como el impío. Qué triste, hermano, el pueblo de Dios que está temblando, que está llorando y que está tal vez hasta de alguna forma siendo arrastrado, si no se están resguardando. Y ahí tenemos que, en la escritura,
si nosotros somos ese sacerdocio que no nos dieron terreno en la tierra, para moverte en fe, porque ahí tú con tu familia tienes que entender esto, ahí vas a hacer que la plaga se detenga a su nombre. Por eso tal vez el Señor nos ha puesto así, mire, porque el Señor tiene a su nombre. Pero Señor, en nuestra casa tengamos fe. Ahora, yo quiero ahorita que miremos que cada una de las eras que vamos a ver ahorita en la escritura es una cosa que nosotros tenemos que hacer en nuestro territorio, donde nos toca. Por ejemplo, mire, aquí hay una era. En Génesis capítulo 50, verso 10, aparece una era. Si tú eres como Arauna y vas a parar la plaga con tu adoración, tienes una era, tienes un territorio donde tú como sacerdote tienes que realizar tu función. ¿Qué se hace en cada era? Ahora mire, Génesis 50, verso 10. Y llegaron hasta la era de Atat, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atat, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Entonces, ahora aquí, Atat significa árbol de espinas o llanto de Egipto. Abel Misraim significa llanto de Egipto. Entonces, mire, aquí hay una cosa, que nosotros, aquí hubo un luto, pero un luto en Egipto. Aunque aquí el que murió es Jacob, pero yo quiero tomarlo de esta manera. Hermanos amados, ahí donde estás, Dios te metió a tu casa, tú estás en un territorio, vas a levantar adoración al Señor, y donde tú estás la plaga se va a parar. Pero mire, ¿sabes qué? Pero hay cosas que se hacían en las eras, y una de las cosas que se hacen en la era es que muera todo lo que hay en Egipto, que se muera lo de Egipto. Tiene que haber un luto, pero un luto egipcio. Aquí los que lloraron dice llanto de Egipto. Es decir, hermano amado, que nosotros tenemos que derramar nuestro corazón cuando oremos, y le tenemos que decir: Señor, mira, y tú sabes las cosas que de Egipto hay todavía en nuestro corazón, las cosas que de Egipto todavía hay en nuestra casa, en nuestra vida, ¿verdad? Porque aunque nos sacaron de Egipto, que las costumbres egipcias no han salido de nuestro corazón. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Eso tiene que morir, y tiene que llegar esa muerte, y tiene que llegar ese llanto, y tiene que llegar ese luto. Hermano amado, que el llanto que venga a nuestra vida sea un llanto de que se murió las cosas de Egipto en nuestro corazón, y nos dediquemos a eso. Porque tal vez no lo hemos hecho, porque tal vez, mire, ¿sabe qué pasaba? Por ejemplo, cómo el Señor cambia la estrategia, porque anteriormente nos reuníamos, tal vez hoy día miércoles, muchos de plano, verdad, no lo digo como reclamo, pero es la verdad, muchos no iban a estar. Si hoy no hubiera toda esta situación, estuviéramos reunidos haciéndole culto al Señor, pero muchos no iban a estar, porque algo de Egipto les iba a estorbar. ¿Sí o no? Porque algo de Egipto en el corazón iba a impedir que estuvieran reunidos, pues desde el trabajo hasta la familia. Pero muchos, mire, hay cristianos que en día de culto se iban al cine en lugar de ir al culto, o a pasear y todo tipo de cosas, que no quiero abundar mucho en eso porque voy a perder tiempo. Pero mire, hermano amado, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa: Dios permitió todo esto para que ahora en donde estemos hagamos morir lo de Egipto. No vas a permitir que ahora que estás en tu casa sin hacer nada, y que tal vez ni siquiera puedes ir a trabajar y estás todo el día en la casa, no vayas a permitir ahora que estando en casa, en lugar de que muera lo de Egipto, cobre más vida. Porque entonces te van a tratar junto con el impío, te van a tratar junto con el pecador, y no vas a escapar. Porque ese fue el problema de Lot, que Lot no sacó su casa de Sodoma, sino que metió su casa a Sodoma. Hermano, qué triste. Hoy, por ejemplo, tenemos retiro virtual miércoles, jueves y viernes, hermano, y estamos siempre con la palabra. Si vas a encender, si tienes el internet, ahora te están dando hasta megas gratis.
Le están dando a la gente para que esté conectada, para que no salga de su casa. Pero mucha gente lo que está viendo cosas que no convienen. Está viendo películas hasta las 2, 3 de la mañana. Hermano, que muera Egipto. Estás en un territorio, ahí te mandaron, allá estás. En esa era se tiene que sepultar lo de Egipto, a su nombre. Entonces aprovecha el tiempo para lo espiritual. Aprovecha el tiempo para la palabra. Aprovecha el tiempo para lo de Dios. De veras, hermano amado, que si no nos ponen en eso, si no sucede esto, no se muere lo de Egipto, nuestro corazón. Antes de que sucediera esto, hubo gente que se acercó a nosotros y nos dijo: pastor, ya no voy a servir, es que me canso. Ya no voy a servir, es que porque está lejos la iglesia, voy a dejar mi ministerio por tal cosa, por cosas de Egipto. Pues ahora el Señor te ha puesto allá donde estás para que eso se te quite y se muera de una vez y lo sepultes de una vez. Y si tienes que llorar, pues llora. Muchos están lamentándose: mi trabajo, mi familia, no lo puedo ver, mi negocio quebró, ¿verdad? Yo no sé, hermano, muchas cosas que están viniendo a la tierra. Hay gente que está diciendo eso. Si cierro, pues si no, el Señor te sostiene, pues. Ay, es que si salgo a la calle, mejor me infecto, aunque yo me infecte, pero si no muero del virus, voy a morir de hambre, dice. Como que el Señor no tiene poder para sustentarnos, quebrar su negocio, que su economía. ¿No será que Dios le está quitando aquello que les había robado su corazón? Y si hoy te toca llorar como estos, porque estás perdiendo algo, por algo que ya no hay, por una amistad, por un proyecto, porque teníamos un plan y no se va a hacer. Porque ahorita, por todo esto que está pasando, ¿qué hay que hacer? Abandonar muchos proyectos. No, yo pensaba comprar una casa, yo pensaba comprarme un carro nuevo, yo pensaba poner un negocio, yo pensaba hacer esto, yo pensaba irme fuera, yo pensaba irme a los Estados Unidos, yo pensaba ir a pasear, ¿verdad? Ahora que es Semana Santa, en lugar de ir al retiro, yo pensaba irme a la playa. Pues que se te mataron el egipcio. Y tal vez estás llorando: ay, ¿qué voy a hacer ahora? Yo pensaba hacer esto y ya no me va a salir. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues llórale todo lo que tengas que llorar, pero entiérralo, pero sepúltalo a su nombre. Bueno, voy a avanzar mejor. Miren esta otra era. Esta otra era está en Números capítulo 15, verso 19. Números 15, 19. Mire otra era, hasta el 21. Cuando comencéis a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una ofrenda en torta, como ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, hermano amado, por eso yo de veras, así como lo critiqué un poquito ahorita, ¿verdad? Que tenía sus planes, que no iba usted a venir al culto, que estaba pensando en sus proyectos del mundo, en sus deseos, ¿verdad? Y a veces ni siquiera pensando en Dios. Pues Dios te mató todo eso y te llevó a la era de Atad, para sepultar los deseos de Egipto, para sepultar los pensamientos del mundo y los anhelos que tenemos de la tierra, de una vez enterrarlos ahí. Pero ahora mire esta otra era. Aquí sí los quiero de alguna manera bendecir, ¿verdad? Porque tenemos que aprender. En la era se aprende a darle lo primero al Señor, a su nombre. De lo primero que amases me vas a dar, dice el Señor. Fuerzas. Ay, pastor, pero usted está viendo la necesidad. Pastor, ¿dónde están aquellos que criticaban el diezmo y la ofrenda? Ahora, ¿dónde está aquel pueblo que le daba oídos a eso? Y que le daba oídos y no dice eso, no ofrendaban esto que lleva a sus manos. Tal vez hay crisis, los pastores y todo lo que decían. Hermano amado, ahora que viene la plaga, ¿verdad? ¿Qué están diciendo? A saber, amigo, yo pues, ¿cómo le hago para darle mi diezmo? Aunque sea antes podía diezmar 1,000 pesos y no lo daba. Ahora estos 10 es mi diezmo porque estoy en crisis, pero lo voy a dar porque yo quiero que el Señor me cubra con su palabra. Entonces Dios te llevó a un territorio, Dios te llevó a la era para que aprendas a darle lo primero de tu masa al Señor.
No te preocupes porque es poco. Antes, Señor, me bendecías cuando no había esta crisis y no quise hacerlo. No te preocupes por lo que no hiciste. Alguien decía, pastor, y todos los diezmos que no he dado, ahora los tengo que pagar, porque en la iglesia donde yo estaba me dijeron que todos los diezmos que no había dado se me habían juntado y que yo hiciera mi cuenta y que yo lo pagara. No, es a partir de aquí que te está enseñando el Señor. Por eso el Señor envió al profeta Elías con la viuda y le dijo, ¿qué tienes? Un poquito de harina, un poquito de aceite, voy a amasar y de esa masa voy a hacer una torta y lo voy a comer y nos vamos a dejar morir. Y el profeta le dijo, no, primero quítale un poquito y hazme a mí primero, le dijo. Porque así ha dicho el Señor, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Y esa palabra se te va a cumplir a ti, pueblo de Dios. Pero el Señor nos está llevando a esta crisis. Qué hermoso, hermano amado, que ahora que no hay trabajo, que hay problemas, que no hay clases, que el peso bajó y el dólar está hasta arriba, es el momento en que Dios te haya es poco a diezmar, a darle sacrificio. Parece otra era. Harás en las fiestas territorio. Es que a esa era el Señor te haya. No estés saliendo de casa, quédate en la casa. Él hemos adorando. Y la viuda que viven en tus poblaciones, no salgan, hermano amado. Pero es que él tiene que salir, porque si no, ¿de qué vamos a vivir? Que Señor, haz la fiesta de los tabernáculos. Que estoy diciendo, reúnete el Señor. Nosotros somos tu pueblo. Además de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. Él fue a la era y le puso, Señor, si tú estás conmigo, entonces aquí en la era yo voy a poner un vellón. Es que tú me llamaste, ¿va? Al otro día y llega y toda la tierra mojada y el vellón seco. Y le vuelve el Señor, pero si es tu voluntad, aquí en la era, en mi territorio, voy a poner el vellón seca. Y dice, ahí entendió que Dios estaba con él. Hermanos amados, ahí donde tú estás, Dios te ha puesto y te ha mandado ahorita a tu casa. No estás en la iglesia, porque el Señor quiere afirmar nuestra fe. O debemos afirmar nuestra fe, que ya no seamos un pueblo que estemos titubeando. Sin firmeza. Qué bueno que ahora que pase todo esto, volvamos a volver. Que Dios nos permita regresar a la casa de Dios, pero ya no con corazones titubeando. Que ya no estés titubeando. Que no digas, a veces sí, a veces no. Que no seas de los que por un problema, por una enfermedad, por una necesidad económica o por tu cansancio, porque te quedas lejos, por el clima, por dormir, por no comer, hasta por lavar la ropa, estemos dejando de servir al Señor y de buscarlo. Sino que hoy miremos la mano del Señor y digamos, ciertamente el Señor está con nosotros. Y hagamos caso a lo que Él quiere y nos levantemos en fe como lo hizo Gedeón. Y ya no estemos dudando. Y ya no estemos, hermano amado, con doble corazón. Como le dijo Josué, ¿verdad? Al pueblo, si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal es Dios, pues sirvan a Baal. Pero yo en mi casa serviremos al Señor. Yo te digo, pueblo de Dios, estás en tu casa, no estás sirviendo al Señor, tal vez ni siquiera estás saliendo a la calle, o yo quisiera que no salieras, o vienen días en que van a cerrar todo y ni siquiera vas a poder salir. Puede ser que al rato pongan hasta toque de queda, pero entiende una cosa, tú estás ahí. Dios permite que pases todo esto, que pasemos todo esto, porque ya no quiere que nuestra fe esté cavilando, porque ya no quiere el Señor que estemos dudando, porque el Señor ya no quiere que estemos con dos corazones, porque el Señor ya no quiere que estemos, hermano, pensando si es verdad que el Señor va a estar con nosotros o no, si lo vamos a hacer o no. Estamos esperando señales para hacer lo que Dios ya nos mandó a hacer desde hace mucho tiempo. Y nos levantemos en fe en el nombre del Señor. Solo quiero leerles un verso más. Ruth capítulo 3 verso 2 y 3 dice: ¿no es vos nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? Ruth capítulo 3 verso 2. He aquí que él avienta esta noche en la era
las cebadas. Pero mire esto, esto es lo que tú tienes que hacer en tu era. Eso es lo que tú tienes que hacer en tu territorio. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Qué está diciendo el Señor? Te di un territorio, estás en tu casa. Hoy no quiero que vengas a mi casa, o no he permitido que vengas a servirme aquí. Estás allá donde yo te puse. Esa es tu era, ese es tu territorio, ese es tu terreno. ¿Qué dice el Señor? Lávate, úngete y vístete tus vestiduras, para que cuando llegue el tiempo de venir, vengamos ante su presencia, pero vengamos diferentes. Que podamos regresar, que llegue el tiempo y que el Señor nos permita regresar a su casa a servirle, a celebrarle fiesta, pero vamos a venir con vestiduras. Si tú eres cizaña, tal vez vas a venir mal, pero si tú eres un trigo de la era del Señor, vendrás con vestiduras buenas, con vestiduras limpias. Vendremos lavados, vendremos ungidos, vendremos vestidos para hacerle fiesta al Señor. Saldremos de esta prueba zarandeados, sí, pero limpios como trigo del Señor. Ahora yo quiero que vayas conmigo a lo que dice Joel capítulo 2 verso 24. Todos vayamos, Joel capítulo 2 verso 24. Porque el Señor lo que ha hecho es, estás allá en tu territorio, tú eres un sacerdote de Dios, pero haz algo en esa era. Ahí estás ofrendando, ahí estás diezmando, ahí le estás adorando al Señor. Ahí está el Señor permitiendo que muera el egipcio que hay en nuestro corazón. Ahí el Señor está matando lo del mundo, pero ahí el Señor también está permitiendo que nos unamos como familia, que haya un tabernáculo de Dios en nuestra casa. Ahí también el Señor está, hermano, haciendo que nuestra fe se afirme, que ya no haya dudas, que ya no haya incertidumbres, hermano amado. Este no es tiempo de dudar, es el tiempo de afirmarnos en Dios. Mira cómo el Señor trabaja de manera diferente. Mientras todas las cosas estaban bien, hermano amado, el mundo, el impío estaba confiado, y el pueblo de Dios dudando. El impío, el pecador, confiando, sin temores, sabiendo y proyectándose, poniéndole la fe a sus proyectos. Pero el pueblo de Dios titubeando, pensándose irse a Sodoma, pensando ir al mundo, titubeando en su ministerio, en sus labores, en su adoración, en su entrega, si le iba a rendir o no su corazón al Señor. Ahora que cambió todo esto, mira cómo el mundo está atemorizado, tiene incertidumbre, no sabe lo que va a pasar. El impío no sabe qué va a pasar con su vida, tiene temor. Pero ahora los que somos de Dios es cuando más debemos afirmar nuestra fe, o es cuando el Señor nos va a plantar en nuestra fe, es cuando el Señor va a fortalecer nuestra fe, es cuando ya no vamos a dudar, es cuando no vas a titubear, es cuando te vas a afirmar, es cuando vas a decir: Señor, yo estoy contigo. Yo sé que no me vas a tratar igual que el pecador, igual que el impío, que no me vas a dejar morir junto a un pecador. Señor, en esta hora yo sé que mi vida está en tus manos, y si yo vivo para ti vivo, y si para ti y si muero, es para ti que muero. Y no vas a titubear en esta hora. Pero mira lo que dice: y para ungirte, y para lavarte, para purificarte, para vestirte para el Señor. Pero ahora mire, Joel capítulo 2 verso 24 y 25 dice: las eras, ahí donde estás tú, ahí donde el Señor te puso, haz lo que el Señor te mandó a hacer como sacerdote del Dios Altísimo. Mira que dice: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mira, hermano, dedícate, tú como pueblo de Dios, dedícate a hacer lo que espiritualmente hoy te están mandando a hacer, lo que nos han mandado a hacer a nuestra casa, y lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, lo que el Señor quiere matar en nosotros y que quede sepultado para siempre, lo que el Señor quiere que aprendamos, es lo que el Señor quiere que hagamos y restauremos en nuestra casa, en ese tabernáculo de familias que el Señor nos ha puesto, esa fe que el Señor quiere que afirmemos y que ya no titubeemos,
hermano amado, esa vestidura que quiere que nos pongamos, que nos lavemos, que nos unjamos. Hazlo, hermano amado. No tengas temor de lo que viene por delante. No tengas temor lo que va a suceder después. No temas ni te lamentes por lo que estás perdiendo económicamente, ni los días que están pasando, porque el Señor dice: yo los voy a restituir, dice el Señor. El Señor es capaz de restituir años. ¿Cuánto más días? ¿Cuánto más el Señor no nos va a devolver los meses, las semanas que se puedan perder por todo lo que está sucediendo hoy en la tierra? Pero el Señor quiere que tu era se llene de trigo. El Señor quiere que tu era se llene de aceite. El Señor hará que tu era se llene de vino. Que donde estás seas lleno de toda bendición. Yo quisiera que hoy nos pongamos de pie y vamos a orar. En tu casa, en donde estás, tú que me estás oyendo en tu casa, esa es tu era. Si me estás oyendo a través de la radio, estás en tu era, en la era donde Dios te puso. Ahí en esa era el Señor te ha sembrado para bendición. Y hoy te dice el Señor, Joel capítulo 2 verso 24, que esa era, esa parcela, ese territorio se va a llenar de trigo, va a abundar el trigo, se va a llenar de aceite, se va a llenar de vino, se va a llenar de bendiciones que vienen de lo alto. Y lo que hoy se está perdiendo, el Señor te lo va a restituir. El negocio que se está perdiendo, el Señor te lo va a restituir. Los días de trabajo, los días de empleo, los días de labores, los días emprendidos, los días que aparentemente se están perdiendo, los días laborales, los días académicos, los días espirituales, los días que se han perdido en esta casa de no servir al Señor. El Señor los va a restituir a su tiempo. El Señor los va a devolver a su tiempo. El Señor lo va a restituir y lo va a multiplicar sobre tu vida. Pero ahora dedícate a lo que tienes que hacer en tu era. Y esa era se va a llenar de trigo. Esa era se va a llenar de vino. Esa era se va a llenar de aceite en el nombre de Jesús. Oh Señor, te ruego en esta hora que el vino que viene de lo alto sea derramado en esas casas, en esas eras. Que el aceite que viene del cielo sea derramado en esas eras abundantemente. Que tu trigo, Señor, sea abundante en esa era. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, esas casas. Bendice esas familias, Señor. Bendice esos hogares. Bendice, Señor, cada casa. Hoy te ruego, Señor, como te rogó Abraham, que no permitas que muera el justo juntamente con el impío. No permitas, Señor, que de tu pueblo se cuenten víctimas, Señor, juntamente con los pecadores. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Cúbrenos con tu sangre bendita. Rodéanos de tu favor, Señor. Y nosotros levantaremos un altar de adoración, una invocación de vida, de sanidad, de salvación y de misericordia en el lugar donde tú nos pusiste. Padre, yo en esta hora, desde este lugar, Señor, te pido que envíes tu misericordia, tu salvación, Señor, al norte. Señor, envía al sur, Señor, palabra de vida. Al oeste, Padre, enviamos esa palabra de bendición. Invocamos tu nombre sobre el oeste. Bendito Dios, desde donde sale el sol hasta donde se pone, tu misericordia sea sobre la ciudad de Comitán, Señor, sobre las ciudades a nuestros alrededores y sobre las familias que cubrimos en esta ciudad, Señor, en Margaritas, en Comalapa, en Puerto Escondido, Señor, y hasta donde están, Señor, nuestras familias en Villa Las Rosas. Bendito Dios amado, bendice a tu pueblo. Padre, extiende tu misericordia sobre la Trinitaria, sobre Independencia, Señor, en el nombre de Jesús, sobre Tzimol y sobre estas ciudades, sobre cada localidad. En esta hora, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra y el poder de tu sangre bendita, Señor, y levantamos un altar en cada casa. Yo te pido, hermano, ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos a lo alto, que suba un holocausto al trono del Señor, que suba un olor fragante, que haga que cese el juicio, que haga, Señor, que tu misericordia sea derramada
sobre nuestras vidas. Hazme fiel. Levanta tus manos, hermano. Haznos fiel. Hazme en mi corazón. Hazme venga lo que venga. Sí, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te pedimos que nos cubras, Señor, que nos guardes. Cierra tus ojos juntamente con tu familia. Levanta tus manos. Levantemos una adoración al Señor, cada uno de nuestra casa, desde el lugar donde estás, desde la era en donde estás. Dile, Señor, te adoramos, te bendecimos. Desde este lugar queremos levantar una adoración, desde este altar, pero también desde el altar de cada casa, de tus siervos, de tus siervas, de tus sacerdotes, Señor, del pueblo que tú has levantado, Señor, que tal vez a muchos no les has dado herencia en la tierra, pero nos has dado una herencia espiritual. Nuestra herencia eres tú, nuestra herencia es tu salvación, Señor. Oh bendito Dios. Dile, te adoramos, Cristo mi Señor. Levanta tus manos, dile, te adoramos. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Levanta adoración al Señor en tu casa, en tu era. Señor, que tu espíritu haga que se levante nuestra adoración, que suba olor fragante, que suba holocausto a tu presencia, que nuestra era se convierta en una era de Ornán, donde para la mortandad, donde para la peste, donde se para el juicio, donde se levanta tu misericordia, Señor. Cristo, te adoramos. Adóralo con todo tu corazón. Toma un momento. Adóralo, adóralo. Cristo mi Señor. Tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Que se extienda como un manto de misericordia y de salvación. Se extienda esta adoración sobre toda esta región, Señor. Se extienda un manto de misericordia sobre nuestra ciudad. Se extienda un manto de protección, Señor, sobre todos por causa de tu pueblo que te adora, Señor, en el nombre de Jesús.
Santo mi Señor. Sí, Señor, que esa heredad de tu pueblo sea bendecida. Señor, que esos terrenos donde está tu pueblo habitando hoy, sea bendita esas casas, esas cuatro paredes, esas entradas, esas salidas. Padre, bendecimos esos terrenos, Señor, donde tu pueblo habita, aunque no sean sus propiedades, pero desde ahí los cielos sean abiertos, Señor, y la luz de tu presencia ilumine, Señor, resplandezca, Señor, en esos hogares. Levanta a tu pueblo, levanta su altar. Que el altar de aquellas casas que ha sido arruinado hoy se ha restaurado. Se restauren esos altares, se alineen las piedras de los altares, Señor, y descienda tu fuego sobre esos altares, Señor, y se levante el holocausto de adoración de tu pueblo. Santidad, sanidad, Señor, se levante luz. Que suba la luz de la adoración de tu pueblo, Señor. Que destruya las tinieblas, Padre. Que avergüence al adversario. Que haga que las tinieblas huyan. En el nombre de Jesús, que toda potestad del enemigo y que toda potestad de las tinieblas sea vencida por la luz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Un momento más, adora al Señor. Dile, tú eres santo.